Bienvenidos un día más a su canal favorito, el lugar donde las historias nos atrapan y nos hacen soñar. Yo soy y hoy, vamos a sumergirnos en un mundo de romance, intriga y tradiciones ancestrales, en las espectaculares bodas turcas. Prepárense para un viaje visual que les va a dejar sin aliento. Vamos a explorar 12 series turcas que no solo nos muestran dramas y pasiones, sino que también nos abren una ventana a las fastuosas y emotivas bodas turcas. Porque, seamos honestos, ¿quién puede resistirse a un buen drama nupcial con esos vestidos increíbles, las costumbres tan significativas y, por supuesto, la promesa de un final feliz, o al menos muy interesante? Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre series, películas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Ahora sí, agarren sus palomitas y comencemos con este recorrido por las bodas turcas de ensueño que nos robarán el corazón. Empezamos fuerte con una serie que seguramente ya conocen y aman, ***, amor eterno ***. Más allá de la tragedia que envuelve a la pareja protagonista, la boda que presenciamos, aunque con un sabor agridulce, es un despliegue de elegancia y sofisticación. El vestido de Nihan, clásico y atemporal, es simplemente espectacular, y la decoración, cuidada hasta el último detalle, refleja el estatus social de la familia. Lo que más destaca aquí es la importancia de la familia y las tradiciones, incluso en medio del caos y la desesperación. Pero, ¿qué hace que la boda en amor eterno sea tan memorable? No es solo el vestido de Nihan, que por cierto, era un diseño a medida que combinaba encaje delicado con líneas sencillas y elegantes, resaltando su belleza natural. Es la atmósfera general. La opulencia se respira en cada rincón del salón, desde los arreglos florales que parecían una cascada de orquídeas blancas hasta la iluminación suave que creaba un ambiente íntimo y romántico. La boda también sirve como un punto de inflexión en la trama. Sabemos que la felicidad de Nihan y Kemal está destinada a ser efímera, y esa tensión se siente a lo largo de toda la ceremonia. Cada sonrisa compartida, cada baile, cada promesa de amor eterno, se ven ensombrecidos por el conocimiento del futuro que les espera. Esta contradicción entre la alegría del momento y la tragedia inminente es lo que hace que esta boda sea tan poderosa y emocionalmente resonante. Además, la presencia constante de Emir Kozcuoglu, el antagonista principal, acechando en las sombras, añade una capa adicional de suspense y peligro. Su mirada fría y calculadora presagia la oscuridad que está a punto de desatarse sobre la vida de los protagonistas. Continuamos con ***, amor y venganza ***. Aquí, la boda es el catalizador de toda la trama. Si bien no es precisamente un cuento de hadas desde el principio, la ceremonia en sí, ambientada en un entorno rural y tradicional, es impresionante. Los trajes típicos, la música folclórica y las costumbres ancestrales nos transportan a un mundo completamente diferente. Además, la tensión dramática entre los protagonistas añade un elemento de intriga que te mantiene pegado a la pantalla. Erkay nos sumerge en el corazón de las tradiciones de la región de Mardin, en el sureste de Turquía. La boda de Reyyan y Miran no es solo una unión entre dos personas, sino también un reflejo de las costumbres y valores de una comunidad arraigada a sus raíces. Los trajes típicos con sus bordados intrincados y colores vibrantes, son una obra de arte en sí mismos. Cada detalle, desde los pañuelos que cubren las cabezas de las mujeres hasta los cinturones ornamentados que ciñen las cinturas, tiene un significado cultural profundo. La música folclórica con sus ritmos hipnóticos y melodías melancólicas, crea una atmósfera mágica y evocadora. Las danzas tradicionales, llenas de simbolismo y significado, cuentan la historia del amor, la pérdida y la venganza. La ceremonia nupcial en sí está impregnada de rituales ancestrales, como la lectura del Corán, el intercambio de anillos y la bendición de los ancianos. Pero lo que realmente hace que esta boda sea tan cautivadora es la tensión palpable entre Reyyan y Miran. Ella, una joven inocente y virtuosa, es víctima de una cruel venganza tramada por su abuelo. Él, un hombre atormentado por el pasado, se debate entre el deber y el deseo. La mirada que comparten en el altar, llena de dolor, confusión y una chispa incipiente de amor, es uno de los momentos más memorables de la serie. La boda, lejos de ser un momento de celebración, se convierte en el escenario de una tragedia en ciernes, donde el destino de los protagonistas queda sellado para siempre. Seguimos con ***, Medcezir ***. Esta serie, inspirada en DOC,
nos muestra una boda mucho más moderna y occidentalizada, pero sin perder la esencia turca. La ceremonia es elegante y romántica, con toques contemporáneos y una banda sonora preciosa. Lo interesante aquí es ver cómo se mezclan las tradiciones turcas con las influencias occidentales, creando un ambiente único y especial. Medcezir nos ofrece una visión de la Turquía moderna, donde las tradiciones ancestrales se fusionan con las influencias occidentales. La boda de Yaman y Mira es un reflejo de esta dualidad. La ceremonia se celebra en un entorno lujoso y contemporáneo, con una decoración minimalista y elegante. El vestido de Mira, un diseño moderno y sofisticado, complementa su belleza natural. Sin embargo, la esencia turca se manifiesta en pequeños detalles que añaden un toque de autenticidad y significado. La música tradicional, aunque reinterpretada en clave moderna, evoca las raíces culturales de los protagonistas. La ceremonia nupcial, aunque adaptada a los tiempos actuales, conserva algunos rituales ancestrales, como la lectura de poemas de amor y el intercambio de promesas. Lo que realmente distingue a esta boda es la atmósfera de esperanza y optimismo que la rodea. Yaman y Mira han superado numerosos obstáculos para estar juntos, y su unión representa la victoria del amor sobre la adversidad. La ceremonia es una celebración de su compromiso mutuo y una promesa de un futuro mejor. La banda sonora, cuidadosamente seleccionada, añade una capa adicional de emoción y romanticismo. Cada canción, desde los clásicos turcos hasta los éxitos internacionales, refleja los sentimientos de los protagonistas y realza la belleza del momento. Ahora, vamos con si ya bellazas, ***. La boda en esta serie es bastante inusual, marcada por las circunstancias extremas en las que se encuentran los protagonistas. No esperen una celebración tradicional llena de invitados y alegría desbordante. Sin embargo, la ceremonia, aunque íntima y con un toque sombrío, es profundamente emotiva y significativa. La conexión entre Ali y Ferhat se hace palpable en cada mirada, en cada palabra. Si ya Bellazas nos presenta una boda atípica, donde el amor florece en medio de la oscuridad y la violencia. Asl, una doctora idealista, se ve obligada a casarse con Ferhat, un sicario despiadado, para salvar su vida. La ceremonia se celebra en un lugar aislado y sombrío, lejos de las miradas curiosas y las celebraciones festivas. No hay invitados, ni música, ni flores. Solo dos personas unidas por un destino incierto. Sin embargo, en medio de la frialdad y la desesperación, surge una conexión inesperada entre Asl y Ferhat. Ella ve en él un alma atormentada que necesita ser rescatada. Él encuentra en ella la luz que ilumina su oscuridad. La ceremonia, aunque breve y sencilla, está cargada de emoción y significado. La mirada que comparten en el altar, llena de dolor, miedo y una chispa incipiente de esperanza, revela la profundidad de sus sentimientos. Cada palabra que pronuncian, cada promesa que hacen, está impregnada de sinceridad y vulnerabilidad. A pesar de las circunstancias extremas, Asl y Ferhat se comprometen a protegerse y amarse incondicionalmente. La boda, lejos de ser un final feliz, se convierte en el comienzo de un viaje tortuoso y lleno de desafíos, donde el amor se pondrá a prueba una y otra vez. No podemos olvidarnos de Erkencicus ***, una comedia romántica que nos enamoró a todos. La boda de Sanem y Can es un derroche de alegría, color y romanticismo. El vestido de Sanem, boho chic y con un toque de originalidad, refleja su personalidad creativa y soñadora. La fiesta posterior es una explosión de música, baile y diversión, celebrando el amor y la felicidad. Erkencicus nos regala una boda que es una verdadera fiesta para los sentidos. Sanem y Can, después de superar innumerables obstáculos y malentendidos, finalmente se dan el sí, quiero en una ceremonia llena de alegría y romanticismo. El vestido de Sanem, un diseño boho chic que combina encaje, flores y volantes, refleja su personalidad creativa y soñadora. Can, por su parte, luce un traje elegante y moderno que resalta su atractivo natural. La ceremonia se celebra al aire libre, en un entorno idílico rodeado de naturaleza exuberante. La decoración, llena de flores, luces y colores vibrantes, crea una atmósfera mágica y festiva. La música, alegre y pegadiza, invita a bailar y celebrar el amor. Pero lo que realmente hace que esta boda sea tan especial es la química innegable entre Sanem y Can. Su amor es palpable en cada mirada, en cada sonrisa, en cada gesto. La ceremonia es una celebración de su conexión única y una promesa de un futuro lleno de felicidad y aventuras.
La fiesta posterior es una explosión de música, baile y diversión, donde todos los invitados se unen para celebrar el amor de Sanem y Khan. Vamos con **Kukur**, una serie de acción y drama que, sorprendentemente, también nos ofrece momentos de romance. La boda en Kukur es un evento comunitario, donde todos los miembros del barrio se unen para celebrar el amor y la unión. La atmósfera es vibrante y llena de energía, con música, bailes y comida tradicional. Es una muestra de la importancia de la comunidad y la solidaridad en la cultura turca. Kukur nos muestra una boda que es mucho más que una simple unión entre dos personas. Es un evento comunitario que fortalece los lazos entre los miembros del barrio y reafirma su identidad cultural. La ceremonia se celebra en el corazón de Kukur, en un espacio abierto donde todos pueden participar y celebrar el amor. La decoración, sencilla pero colorida, refleja la humildad y la autenticidad de la gente del barrio. La música, con sus ritmos tradicionales y letras apasionadas, evoca las raíces culturales de Kukur. Los bailes, llenos de energía y vitalidad, son una expresión de alegría y comunidad. La comida, abundante y deliciosa, se comparte entre todos los invitados, simbolizando la generosidad y la solidaridad. Pero lo que realmente hace que esta boda sea tan especial es el sentido de pertenencia y comunidad que se respira en el ambiente. Todos los miembros de Kukur, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, se unen para celebrar el amor y la unión. La boda es un recordatorio de la importancia de la familia, la amistad y la lealtad en la cultura turca. Ahora, cambiamos de registro con **Mucize Doctor**. La boda en esta serie es particularmente emotiva debido a las dificultades que ha enfrentado el protagonista. Ver a Ali Befa encontrar el amor y la felicidad es un momento muy especial que te tocará el corazón. La ceremonia es sencilla y sincera, resaltando la importancia de la aceptación, el amor incondicional y la superación personal. Mucize Doctor nos regala una boda que es un testimonio de la fuerza del amor y la capacidad humana de superar los obstáculos. Ali Befa, un joven médico con autismo, ha enfrentado numerosas dificultades a lo largo de su vida. Sin embargo, gracias a su inteligencia, su perseverancia y el amor de sus amigos y familiares, ha logrado cumplir sus sueños y encontrar la felicidad. La boda de Ali y Nazle es un momento especialmente emotivo para todos los que han seguido su historia. La ceremonia es sencilla y sincera, reflejando la humildad y la autenticidad de los protagonistas. No hay lujos ni ostentación. Solo dos personas que se aman profundamente y que se comprometen a apoyarse y amarse incondicionalmente. La mirada que comparten en el altar, llena de amor, respeto y admiración, revela la profundidad de su conexión. La boda es un recordatorio de la importancia de la aceptación, el amor incondicional y la superación personal. Seguimos con *Yasak Elma *. En esta serie las bodas son sinónimo de drama, intriga y ambición. No esperen finales felices y románticos. Aquí las bodas suelen ser utilizadas como herramientas para alcanzar el poder y el estatus social. Sin embargo, los vestidos, las joyas y la decoración son absolutamente espectaculares, convirtiendo cada boda en un evento visualmente impactante. Yasak Elma nos presenta bodas que son un reflejo de la ambición, la intriga y el poder. Las bodas en esta serie no son celebraciones del amor verdadero, sino más bien estrategias para ascender socialmente y alcanzar el éxito. Los protagonistas, movidos por sus propios intereses, utilizan las bodas como una herramienta para manipular, engañar y traicionar. Sin embargo, a pesar de su falta de autenticidad, las bodas en Yasak Elma son un espectáculo visual impresionante. Los vestidos, diseñados por los mejores modistas, son verdaderas obras de arte que resaltan la belleza y la elegancia de las protagonistas. Las joyas, ostentosas y deslumbrantes, simbolizan el poder y el estatus social. La decoración, lujosa y sofisticada, crea una atmósfera de opulencia y glamour. A pesar de la falta de amor y sinceridad, las bodas en Yasak Elma son un evento imperdible para los amantes de la moda y el diseño. No podemos dejar de mencionar *Asklaftan Anlamaz *. Esta comedia romántica nos regala una boda adorable y llena de momentos divertidos y tiernos. La química entre los protagonistas es innegable, y la ceremonia refleja su personalidad juguetona y espontánea. Es una boda desenfadada y llena de amor, perfecta para los que buscan una historia ligera y entretenida. Asklaftan Anlamaz nos ofrece una boda que es un reflejo del amor joven, espontáneo y lleno de alegría.
Los protagonistas Hayat y Murat, después de superar numerosos malentendidos y confusiones, finalmente se dan el sí, quiero en una ceremonia llena de momentos divertidos y tiernos. La química entre ellos es innegable y su amor es palpable en cada mirada, en cada sonrisa. La ceremonia es desenfadada y sin pretensiones, reflejando la personalidad juguetona y espontánea de los protagonistas. No hay protocolos ni formalidades. Solo dos personas que se aman profundamente y que quieren celebrar su unión con sus amigos y familiares. La boda es una fiesta llena de música, baile y diversión, donde todos se unen para celebrar el amor de Hayat y Murat. Continuamos con Istanbul'u Helin ***. La boda en esta serie es un choque de culturas y tradiciones. Süreyya, una joven moderna e independiente, se casa con Faruk, un hombre de una familia tradicional y conservadora de Bursa. La ceremonia refleja este choque cultural, mostrando las diferencias y similitudes entre las costumbres modernas y las ancestrales. Istanbul'u Helin nos presenta una boda que es un choque de culturas y tradiciones. Süreyya, una joven moderna e independiente de Estambul, se casa con Faruk, un hombre de una familia tradicional y conservadora de Bursa. La ceremonia es un reflejo de esta tensión entre la modernidad y la tradición. La boda se celebra en Bursa, en la mansión ancestral de la familia Boran, un lugar lleno de historia y tradición. La decoración, aunque elegante, conserva elementos tradicionales que evocan el pasado. La música, una mezcla de melodías modernas y canciones folclóricas, refleja la dualidad de la ceremonia. Lo que realmente hace que esta boda sea tan interesante es la confrontación entre las costumbres modernas de Süreyya y las tradiciones ancestrales de la familia Boran. La ceremonia es un campo de batalla donde se enfrentan diferentes valores y creencias. Casi llegamos al final, pero no sin antes mencionar Kiral Kask ***. Esta comedia romántica nos presenta una boda llena de enredos y situaciones cómicas. La trama gira en torno a un contrato de amor, lo que añade un elemento de tensión y suspense a la ceremonia. Sin embargo, el amor verdadero termina triunfando, regalándonos un final feliz y romántico. Kiral Kask nos regala una boda que es una comedia de enredos llena de momentos divertidos y absurdos. La trama, que gira en torno a un contrato de amor entre Ömer y Defne, añade un elemento de tensión y suspense a la ceremonia. Durante toda la serie el público se pregunta si el amor entre los protagonistas es verdadero o simplemente una farsa. La boda es un reflejo de esta confusión y duda. Los preparativos están llenos de malentendidos, accidentes y situaciones cómicas. Los invitados, algunos de los cuales conocen la verdad sobre el contrato, observan la ceremonia con curiosidad y expectación. Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos y dificultades, el amor verdadero termina triunfando. Ömer y Defne, después de superar sus propios miedos e inseguridades, se dan cuenta de que su amor es real y profundo. La boda es el final feliz que todos los fans de la serie estaban esperando. Y por último, pero no menos importante, Dirilis, Ertuğrul, ***. Aunque no es una serie centrada en el romance, las bodas en Dirilis, Ertuğrul, son un espectáculo visual impresionante. Ambientadas en la época del Imperio Otomano, las ceremonias reflejan la riqueza cultural y las tradiciones ancestrales de la región. Los trajes típicos, la música épica y las costumbres ceremoniales nos transportan a un mundo completamente diferente. Dirilis, Ertuğrul nos transporta a la época del Imperio Otomano, donde las bodas son un evento social de gran importancia. Aunque no es una serie centrada en el romance, las bodas que se muestran son un espectáculo visual impresionante. Las ceremonias, ambientadas en un contexto histórico y cultural rico y complejo, reflejan la riqueza cultural y las tradiciones ancestrales de la región. Los trajes típicos, elaborados con telas lujosas y bordados intrincados, son verdaderas obras de arte que resaltan la belleza y la elegancia de los protagonistas. La música épica, con sus melodías melancólicas y ritmos marciales, crea una atmósfera grandiosa y solemne. Las costumbres ceremoniales, llenas de simbolismo y significado, evocan el pasado glorioso del Imperio Otomano. La boda es un recordatorio de la importancia de la familia, la tradición y el honor en la cultura turca. Y hasta aquí nuestro recorrido por las bodas turcas de ensueño que nos han robado el corazón en estas 12 series. Hemos visto desde bodas tradicionales y rurales hasta ceremonias modernas y sofisticadas. Hemos sido testigos de dramas, romances, intrigas y, sobre todo, de la importancia de la familia y las tradiciones en la cultura turca.
Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. ¿Cuál de estas bodas les pareció más espectacular? ¿Qué serie les gustaría que analizáramos en profundidad en un próximo vídeo? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Muchas gracias por acompañarme un día más. Recuerden que este canal es para ustedes, los amantes de las series y las historias que nos hacen soñar. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más series, películas y todo lo que nos apasiona. Hasta pronto.